De ella, Martín y Octaviano. Buenos días, Martín y Octaviano. Buenos días. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Estamos en Efesios 4 y hoy podríamos empezar a tocar dos temas alrededor de este versículo del 4:11. Si alguien lo quiere leer, por favor, 4:11. ¿Alguien? Y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Gracias, Martín. Les comentaba que hay 3 textos donde se mencionan estas listas, por decir, de dones, ¿verdad? Las vimos la semana pasada, que son capacidades, equipamiento que Dios da a las diferentes personas en la iglesia para edificar la iglesia, ¿verdad? Para que la iglesia funcione como un cuerpo, y los ejemplos están ahí respecto a ser miembros los unos de los otros, y que unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa de acuerdo a lo que Dios les ha dado, a la capacidad que Dios ha dado a cada uno. Una oreja no es la boca, el ojo no es la nariz, y cada uno tiene una función. Unos son más visibles que otros, en fin. Entonces, este es uno de esos versículos, el 4:11 de Efesios, donde menciona una lista de dones. Dice que dio dones a los hombres, y Jesucristo mismo constituyó entre los creyentes a apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. La otra lista que vimos está en Romanos 12. Yo creo que podríamos ir hoy ahí a verlo. Y la tercera la vimos en Primera de Corintios 12. Creo que son diferentes las 3 listas. Esta primera, yo veo que es como no lo que hay actualmente en el cuerpo necesariamente. O sea, que hoy en la iglesia haya apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Pastores y maestros. Pastores y maestros es una sola, son 2 adjetivos o 2 atributos de una sola persona, ¿no? Son pastores, maestros. Más bien veo que este versículo lo veo más como en el marco del libro de Hechos, que en ese proceso de establecimiento o de escritura de escritura del Nuevo Testamento y de establecimiento de la iglesia, en ese proceso de predicación tanto de los apóstoles, Pedro, y luego Pablo y sus equipos misioneros, se fueron estableciendo iglesias en diferentes localidades. Y el texto ahorita lo vamos a ver de Hechos 14, dice que constituyeron en cada ciudad ancianos, ¿verdad? Ese es el punto donde Pablo de alguna manera termina su trabajo, por decirlo de una forma. Pues él va, viaja, camina, visita ciudad, llega a las sinagogas. Si no hay sinagogas, busca a los creyentes que están reunidos, a los piadosos, a los que oran, a los que buscan a Dios, les comparte. De entre los que se convierten, se reúnen, se juntan, se establece una iglesia, y hay un grupo de personas que quieren estudiar, tener compañerismo. Se establece, digamos que ahora les llaman misiones, ¿no? Una iglesia. Ahora las misiones tienen ciertas características hasta que se establece formalmente una iglesia. Y lo que Pablo hacía después de que había cierto grupo de personas, y él ya no podía regresar, es que
dejaba a su equipo misionero, a veces era Lucas, a veces era Tito, a veces era Timoteo, y hacía como enroques, digamos, o como yo me adelanto y ustedes se quedan. Si yo me puedo quedar, yo me quedo 2 años y ustedes se adelantan, ¿verdad? Usar o aprovechar o todos esos discípulos que estuvieron con Pablo para la predicación del evangelio, pues establecían iglesias y ayudaban a consolar, a crecer en la fe a los creyentes. Pero Pablo no consideraba su trabajo terminado hasta que no establecía ancianos, constituía ancianos en cada ciudad. Entonces, cuando hay varones, 2, 3, 4, que surgen localmente, ellos cuidan a la iglesia, ¿verdad? Y creo que este versículo habla de eso, pues que en el libro de los Hechos teníamos a los apóstoles, que son únicos, que tienen ciertas características también únicas. Ellos hicieron discípulos y mientras escribe la escritura, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento que tenemos actualmente, Dios usa a personas como profetas que tienen todavía visiones o sueños para exponer la palabra de Dios, la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, esta figura o ¿cómo se llama? Oficio del profeta, lo que hacía era hablar lo que Dios decía, ¿sí? Normalmente era para llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel. Dios no tuvo profetas, ¿cómo se llama? Que no hablaran su palabra, ¿sí? Había profetas falsos que los reyes impíos les decían lo que tenían que decir, ¿verdad? Los profetas falsos hablaban lo que el rey perverso quería decir. Y a los profetas que hablaban la palabra de Dios, Jehová dice, en algunas ocasiones se les rechazaba y se les trataba mal porque no era lo que ellos querían escuchar, ¿no? Y también en el Antiguo Testamento estos profetas eran un medio, por decir, para consultar a Dios cuando algún rey iba a salir a la guerra, iba con profeta de Dios y decía, ¿qué haremos? ¿Subiremos a la guerra? ¿Dios nos dará la victoria? Y el profeta decía, sí, sube, Dios ya te ha dado esa ciudad. Y entonces iban con el consejo de Dios. Entonces, el profeta en el Antiguo Testamento no es adivinar el futuro, sino es hablar o exponer la palabra de Dios. Lo que va a venir en algunos sentidos, las consecuencias del pecado o una aprobación o consulta en ese sentido de ir o no ir, o hacer o no hacer. Y entonces en el Antiguo Testamento, estos profetas, mientras el Nuevo Testamento se está escribiendo, Dios usa a los apóstoles y luego Dios usa a profetas y Dios usa a evangelistas. Mencionamos que uno de ellos, Felipe, que van y comparten el evangelio aquí, allá, en cualquier lugar donde sean enviados. Pero es como un proceso temporal o, ¿cómo se dice? Intermedio para el establecimiento de la iglesia y finalmente pastores y maestros, que son los ancianos, son los que cuidan a la iglesia, ¿verdad? Entonces, así es como yo veo este versículo 4:11 en el contexto de Hechos. Ya no hay apóstoles, ¿sí? Se terminaron, hay enviados de otro tipo, por decir, pero esos apóstoles primeros se terminaron. Ya no hay profetas en el sentido de tener visiones o sueños para hablar lo que Dios quiere. Ahora ya tenemos la palabra profética más segura, la palabra escrita. Entonces ya no hay profetas en ese sentido en la iglesia. Ya no hay evangelistas en ese sentido tampoco. Hoy sí entiendo que hay misioneros y hay personas que tienen un deseo, un impulso para compartir el evangelio.
Esa lista creo que la vemos más en Romanos 12. Pero como líderes o como las personas que cuidan de la iglesia local, veo que están pastores y maestros. ¿Sí? Espero haberme dado a entender. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Algún comentario, pensamiento? ¿Nadie? Sí, no se oye. He oído de los profetas que son las personas que, o sea, que comparten la palabra de Dios, pues. O sea, sí que no que dicen que va a pasar, pues. Sí que dicen que va a pasar, pero basados en la palabra, en la Biblia, ¿no? Aún actual, no sé cómo ves. Sí, por eso me gusta esta lista o complementar el tema de la iglesia actualmente con la lista de Romanos 12. Estos 7 dones que les digo que algunos le llaman dones motivacionales, y ahí menciona el de profecía, y podemos hablar acerca de eso, pero ya es en el contexto de la iglesia establecida, de el liderazgo establecido, los ancianos y el cuerpo funcionando, ¿sí? No necesariamente son el que hace profecía, no necesariamente es el pastor o los pastores, pero sí, o sea, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra observación o comentario? No veo si alguien levanta la mano. Bueno, si no, vamos a continuar. Miren, vamos a ver estos versículos que está Hechos 14:23. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Hechos 14:23. Aquí lo tengo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orando con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Gracias, Chava. ¿Puedes leer otra vez, pero desde el 21, por favor, para tener la idea completa aquí? Claro. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orando con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esa es, digamos, la expresión del trabajo completo de Pablo y su equipo, ¿verdad? Dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, hacer muchos discípulos, confirman los ánimos de los discípulos, les exhortan a que permanezcan en la fe, y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿verdad? En cada iglesia local, en cada localidad donde había un grupo de creyentes. Eso es lo que hacía Pablo, pues está como resumida la obra y el interés y el corazón de Pablo. No solamente es predicar y dejar a los creyentes abandonados o que aprendan solos, sino regresar, dejar a alguien, confortar sus corazones, animarlos a la fe y establecer ancianos locales para que ellos cuiden a la iglesia, los hermanos más maduros, los hermanos que han aprendido, que han crecido y que tienen un corazón de servicio y de ¿cómo se llama? De ayuda, de servicio, un corazón para servir al Señor y ser usado.
a través también de tribulaciones, un creyente maduro que gobierna bien su casa y entonces puede gobernar la iglesia. Pero esta era la preocupación, la ocupación de Pablo, dejar establecidos ancianos, constituir ancianos en cada iglesia. Luego vemos ahí mismo en Hechos, el versículo 20-28. Este ya lo hemos mencionado antes, que en el tercer viaje misionero de Pablo, de regreso, digamos, ya rumbo a Jerusalén, ya no tiene tiempo de pasar a Éfeso, que era una ciudad principal, y se detiene en Mileto y manda llamar a los ancianos de las diferentes ciudades a que vengan a verlo o reunirse en Mileto, que era donde estaba la ruta de Pablo. Y en el versículo 20-28, Pablo sabe que ya no los va a ver, se despide de ellos. Dice, por ejemplo, en el 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahí está la parte, digamos, doctrinal sobre la cual la iglesia ha de andar y que está también expresado en las cartas que tenemos de Pablo. El 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí usa la palabra obispo. Vean en el versículo 17, ahí mismo una hoja atrás. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ancianos y obispos es lo mismo. Ancianos es la palabra que usa Pablo en el contexto de la cultura de los judíos, ¿verdad? Como el cabeza de la familia, el que representa los intereses y que cuida a la familia. Vemos eso también en otros versículos, los ancianos reunidos. Ahorita vamos a ver otro, pero en el contexto de los gentiles, el término es obispo. Sí, una persona que cuida, que sobrevé, que supervisa, que tiene cuidado de los demás. El término obispo en la cultura no judía o de los gentiles. Entonces, para Pablo, digamos que son el mismo tipo de personas o refiriéndose a las mismas personas, pero en alguna ocasión les llama ancianos, como en el contexto de los judíos, y en otras ocasiones les llama obispos en el contexto de los gentiles. Pero es la misma función, son los que van a cuidar de la iglesia. Y dice, para cuidar al rebaño y que han sido puestos por el Espíritu Santo, ¿verdad? La iglesia a la cual él ganó por su propia sangre. Y luego está ahí el versículo, ahí mismo en Hechos 21-18. Cuando llega Pablo en ese tercer viaje misionero a Jerusalén. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? 21-18. Dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ajá, eso es al final del tercer viaje misionero. Y lo sobresaliente de ese versículo, bueno, es que Pablo quería, su interés era llegar a Jerusalén para celebrar las fiestas y dar ofrendas. Y lo primero que hace cuando llega a Jerusalén, dice, se reúne con los hermanos, los reciben con gozo y entran a ver a Jacobo y a los ancianos. Lo que sobresale ahí es de que aparentemente ya no está Pedro, o por lo menos en ese tiempo, en ese momento, no estaba Pedro, que era la figura
de liderazgo más representativa, ¿no? El otro es Jacobo, ya lo vimos en Hechos 15 varias veces. Estaban los apóstoles y el primero que habla es Pedro y el otro que habla es Jacobo con autoridad y con firmeza, pues ellos tienen autoridad. Este Jacobo es el medio hermano del Señor Jesús, el que escribe la carta de Santiago, ¿verdad? Y entonces está este Jacobo, aparentemente como el principal, digamos, o él no era apóstol, ¿verdad? Jacobo, el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, no era uno de los 12 apóstoles o 11 apóstoles o 12, ya con Matías, pero sí estaban ya, dice, allá van reunidos todos los ancianos. Ya no había ancianos, o los que había o no eran relevantes, o digo, no había apóstoles, o si había, no eran relevantes quizá, o tenían otras funciones, pero ahora los principales gobernantes o cuidadores de la iglesia en Jerusalén son Jacobo y un grupo de ancianos, de varones maduros, representantes de familias, en ese contexto de los judíos, ¿verdad? Están los ancianos. Pero ya luego fuera de Jerusalén, por ejemplo, Pablo escribe a Timoteo y Tito, que son dos personajes que son sus discípulos y después participan también como esos dos personajes, o entre otros como Lucas y otros, Silas, para hacer esos enroques o esos encargos, decir, yo me voy, pero tú te quedas, y luego me alcanzas, ¿verdad? En lo que tú enseñas a los creyentes. Entonces, Timoteo y Tito son dos de estos personajes que en algún momento quedaron como pastores de alguna iglesia, pues también. Y vemos, por ejemplo, lo que Pablo le escribe a Timoteo, ahí en Primera de Timoteo. Primera carta a Timoteo, en el versículo 5:17, si alguien lo lee, por favor. Primera de Timoteo 5:17. ¿Quién lo quiere leer? Aquí lo tengo, hermano. Adelante, Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente por los que trabajan en predicar y enseñar. Ajá. Estas cartas de Timoteo y Tito se les conoce o se les ha llamado las cartas pastorales, porque Pablo no solamente le escribe a estos dos individuos que están a cargo de alguna iglesia o de alguna iglesia local, pero también su función a lo mejor no es permanecer, no es estar permanentemente en ese lugar, sino que haya ancianos locales, que haya varones que crezcan, que sean enseñados, discipulados, que sepan enseñar bien. Y en estas dos cartas, o en estas tres cartas, dos de Timoteo y una a Tito, define o expresa cuáles son las características, cuál es el perfil del carácter de estos ancianos, de estas personas que deberían de cuidar a la iglesia. Y en este versículo dice, los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Sí? Acá en el 4, por ejemplo, en el 3, Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, menciona esas características. En el 3.1 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, es decir, si alguno desea participar o servir como anciano de la iglesia,
Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condición en la condenación del diablo, que tenga buen testimonio para que no caiga en descrédito. Entonces, todas estas características, digamos que es la vida de Cristo en ellos, pues, ¿verdad? No es que llenes ciertos requisitos de conducta para que seas aprobado como anciano, sino es una vida de crecimiento, de desarrollo, de madurez, de más Cristo en mí, menos yo, pero sí son cosas muy, muy puntuales, pues, para que no sea esta persona enredada o engañada, ¿cómo se llama? Para caer, pues, sino que sea ejemplo, que pueda enseñar. Y luego, adelante, en el 3.8, habla de los diáconos y lo que se está perfilando en el capítulo 6 de Hechos, ¿verdad? Cuando hay este problema de servir la comida, las raciones diarias, los judíos y los gentiles, las viudas desatendidas. Entonces se definen estas dos funciones de los creyentes o de los varones y mujeres en la iglesia. Unos son ancianos, obispos, que se dedican a enseñar, a las oraciones, a predicar la palabra, a cuidar la iglesia doctrinalmente, y otros que son los diáconos, los servidores, a diferentes funciones administrativas, pues, de cuidado del lugar, de servicio. Hay muchas áreas de servicio en las iglesias, entonces aquí también lo menciona. Y un texto más que está en Tito 2.2, si alguien lo quiere leer. Tito 2.2. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ajá. Gracias. Y también un poco más atrás habla en el 1.5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Eso le está diciendo a Tito. Y ahí están también varias de las características o del perfil de estos ancianos que la iglesia requiere. Dice, el que fuese irreprensible, que no tenga nada de qué acusársele, pues, oculto, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. El obispo es necesario que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracudo, no dando al vino, etcétera, retenedor de la palabra. Entonces, estos textos son muy claros de cuál es una de las ocupaciones de Pablo, pues, ¿verdad? No solamente es predicar el evangelio, que es algo importantísimo para él, y si hay de mí si no predico el evangelio, pero para que la iglesia pueda crecer y siga siendo formada a la imagen de Cristo, es necesario que haya un grupo de ancianos. Lo relevante también que en cada ocasión, cuando se menciona el establecimiento de ancianos en una iglesia local, nunca en el Nuevo Testamento se menciona en singular, ¿sí? No se menciona establece a un anciano o el pastor de Éfeso o el obispo de, no sé, ¿cómo se llama? De Listra o de alguna de las ciudades donde Pablo va, sino siempre es ancianos, obispos, pastores, maestros, ¿verdad? Y hemos comentado muchas veces esto, pero
por alguna razón, no sé si es cultural o es seguir un flujo medio natural, digamos, del crecimiento de las iglesias, cierta conveniencia o cierta pasividad, no sé cómo llamarle también. No quiero llegar al tema de tener mala intención para ser un pastor, pues, ¿verdad? Que creo que sí los puede haber. Personas que se levantan como el ungido, ¿verdad? Y tiene sus seguidores, pero él es el ungido, pues él es, o ella ahora es a través de quien Dios habla y no se le puede reprender, no se le puede contradecir, él es el que manda, ¿verdad? Como si ese pastor fuese como que el dueño de las personas, ¿verdad? Y realmente hay un peligro enorme cuando ese modelo que puede empezar con un misionero o un pastor o un creyente maduro compartiendo en un pequeño grupo, ¿verdad? Y que se quede ese modelo de el liderazgo único. Digamos que si empiezan un par de familias, un grupo, y una persona tiene el impulso, el conocimiento, el deseo de servir, o el conocimiento de la palabra para edificar a los creyentes, y él es como que el líder, ¿no? O el pastor. Pero si ese flujo se mantiene o ese modelo se mantiene cuando la iglesia crece a 30 miembros, 50 miembros, 100 miembros, 500 miembros, pero esta persona queda en la punta del triángulo, por decirlo, de la pirámide, sin ocuparse o desear incluso en algunas ocasiones el desarrollar otros varones, pues que crezcan, someterse él mismo al liderazgo y a la autoridad de los otros varones. Eso no lo vemos tanto, pues creo que la iglesia en ese sentido, en muchos lugares o muchas iglesias, tristemente, a lo mejor con buena intención, pero no cambian en ningún momento o no buscan, no están en la ruta de desarrollar y establecer ancianos en la iglesia local. ¿Aquí tienen algún comentario, preguntas? ¿Qué piensan? Comentarios, Pues observaciones. hemos platicado que puede ser una cuestión cultural, ¿no? Por el contexto que traemos religioso, pues, de tener un sacerdote, un cura, pues, o el cura que es el que sabe, pues. Y, o sea, otra vez regresamos a 1 Tesalonicenses 1:12, que dice Pablo lo que hacía por ignorancia Timoteo. Pues básicamente por no saber, pues, qué es lo que Dios hace al momento de establecer una iglesia, ¿no? De estar estableciendo la iglesia. Muchas veces creo que el plan de establecer una iglesia viene sin considerar necesariamente a Dios. Y pues dice un hermano, pues ya aquí tenemos sillas, bocinas, y vamos a empezar una iglesia, ¿no? Sí. Pero bueno, dice 1 Timoteo 1:13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, pues bueno, yo creo que Dios nos enseña de alguna forma, pues, el modelo de la iglesia, ¿no? O sea, de la pluralidad, de la liderazgo múltiple o pluralidad de liderazgo. Y que no haya una sola persona. También es típico, o es muy típico ver, me ha tocado ver más bien, quizá no sea típico, pero sí me ha tocado ver que está el hombre iglesia, ¿no? El que hace todo, pues el pastor que igual abre la puerta,
barre la entrada, acomoda las sillas, pone el audio, toca la música y predica, ¿no? Y todo el mundo llega, el cuerpo ignorando que tienen una función, escuchan, se van bendecidos y contentos, y ya, y ese se convierte en una rutina, ¿no? Yo creo que por ignorancia, o sea, de saber que hay una función dentro del cuerpo, ¿no? Pero bueno, y también en algunos puntos creo que es también cuando una persona siente el llamado y pues realmente te puedes llegar a sentir como que el dueño no dueño de la iglesia, sino es complicado soltar también. Entonces también ahí para las personas que ocupan posiciones de liderazgo, creo que sí es importante confiar y soltar responsabilidades, ¿verdad? O sea, dejar que el cuerpo opere, pues, o sea, moverse a un lado y dejar que el cuerpo opere, que a veces creo que es complicado por cuestiones de deseo personal, pues, de servir, de hacerlo bien. Sí, el asunto no es que, digamos que quizá al principio de una iglesia o de un grupo como los que establecía Pablo, o una misión que les digo que, como se llaman, que una persona o una familia o un matrimonio hagan muchas cosas, pues, pero el asunto es no quedarse ahí porque no es como la iglesia va a ser edificada y va a crecer. Y más adelante ahí en Efesios vamos a ver cuál es la razón por la que Dios establece un liderazgo múltiple, que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces sí, si hay ignorancia o desconocimiento, no nos vamos a mover hacia ese liderazgo múltiple, haciendo discípulos o enseñando o estableciendo ancianos y sometiéndonos a ese grupo de ancianos. Sí, Vic. Un último comentario, que creo que es algo natural también, que si yo le enseño algo a una persona, en cualquier ámbito, no solamente hablando aquí en el contexto de iglesia, pues, sino si yo enseño algo a una persona, inmediatamente se crea una relación de dependencia o de ascendencia, pues, el maestro y el discípulo, ¿verdad? Es el sensei, sí. Y eso va a ser por mucho tiempo, pues, y si la persona que aprende va madurando, siempre va a ver a la otra persona como que, pues, el que me enseñó, ¿verdad? Y creo que eso pasa en toda la iglesia, pues, es común que se vea a la persona de la cual aprendí como más arriba, pues, o sea, no viendo a la persona es lo que quiero llegar el punto, pues. Sí. No enfocándose en Dios, pues ese es un riesgo también que creo que tenemos, pues. Sí, es correcto, porque lo que hemos estudiado, vemos que Cristo es la cabeza, pues, y Él es el Señor y todos viendo a la cabeza. El pastor o el líder o misionero no es la cabeza de la iglesia, pues ni siquiera los ancianos establecidos no son la cabeza de la iglesia. La cabeza es Cristo y ellos sometidos al Señor. Tampoco la iglesia es democracia, pero ellos tienen una función muy importante, sometidos los unos a los otros, este grupo de pastores maestros, que cuando se carece de esta interacción entre 2, 3, 4, 5, ahí es donde funciona mucho los dones de Romanos 12. Si quieren, ahorita podemos ir allá en el tiempo que nos queda, pero cuando no sucede así, cuando hay un liderazgo único, unipersonal, aunque la iglesia sea de 1000 personas o 1000 individuos o 1000 creyentes, en muchos casos el pastor es el ungido, pues, ¿verdad? Y hay un riesgo tremendo porque doctrinalmente puede haber desviaciones porque no hay quien le diga, oiga, pastor, esto que usted está predicando, no lo veo así como usted lo está diciendo, pues, ¿verdad? Porque
él es el ungido y Dios está hablando y no hay forma de corregir o de dialogar respecto a doctrinas. Entonces, una iglesia que nace sana, es probable que se desvíe a una secta o con muchas vicios o carencias doctrinales o desviaciones doctrinales por causa de un liderazgo único. El tema de las finanzas también es un tema muy peligroso, pues, porque eso se convierte también en un atractivo para la carne, ¿verdad? El manejo de las finanzas siempre creo que tiene que estar fuera de las manos de los ancianos, pues, ¿verdad? Tiene que haber un comité o comité de finanzas o diáconos que manejen los recursos. Claro, los ancianos quizás son los que en oración definan la aplicación de los recursos o el rumbo, sí, pero siempre las finanzas fuera de las manos de los ancianos. Eso quiero decir, pues en las finanzas es algo muy riesgoso. También el tema de autoridad, de disciplina, en muchas ocasiones, por falta de este consenso de grupo de ancianos, una persona puede sentirse con autoridad incorrecta de meterse en la vida de las personas, pues, y decirles, con esta persona te vas a casar, o con esta, o si no haces esto, entonces le estás fallando a Dios, de una manera muy incorrecta, pues, ¿verdad? No sé si me doy a entender, pero los ancianos no son policías, no hacen la obra del Espíritu Santo, pues ellos enseñan, cuidan, pero no se intrometen en la vida personal también de los creyentes en ese sentido, ¿no? Y uno de los riesgos de este tipo de sectas, pues, es de que los pastores se desvían a tal grado que tienen dominio, pues, control sobre los creyentes, lo que hacen, a dónde van, qué gastan, cuánto ganan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quieren que nos vayamos a Romanos 12 y comentamos un poco de estos 7 dones. Nada más comentar, agregar que el pastorado es un don, ¿verdad? No es un oficio, no es un puesto. No es un puesto, ¿no? Los ancianos sí eran impuestos, pues, pero el pastorado es un don que Dios da a la iglesia, y puede ser que algún anciano tenga el don de pastorado, pues. Pues puede ser, no estoy seguro. ¿Qué diferencia habría entre ancianos y pastor, según lo que dices? Que los ancianos eran establecidos por Pablo, por Timoteo, en base a personas que cumplieran las características que ellos, para cuidar de la iglesia, pues. Pero el pastorado, pastores y maestros, es algo que Dios le da a la iglesia. Yo tengo esa duda, si dentro de la iglesia, personas que no están dentro de, digamos, del liderazgo de la iglesia, podrían tener un don de pastorado y maestro. Pues yo sí lo he visto en la organización de la iglesia, que hay un grupo de ancianos que son los que gobiernan. De hecho, la iglesia de Fellowship es un buen ejemplo, pues, de un liderazgo sano, múltiple, ¿verdad? Y hay diferentes funciones, y hay pastores, digamos, o líderes de ciertos ministerios que no necesariamente, bueno, ejercen su ministerio, liderazgo de ministerio de niños o de jóvenes o de música, pero no son ancianos, pues no participan en el grupo de ancianos, sino están sujetos a los ancianos. Entonces, quizá viéndolo de ese modo, sí, tal vez yo le llamaría, de acuerdo al texto que vamos a ver también luego en Corintios 12,
dice hay diversidad de dones, que son estas capacidades, y luego dice hay diversidad de ministerios. Creo que cuando podemos hablar de pastores, por ejemplo, o el pastor de niños, o el pastor de jóvenes, o el pastor de la alabanza, podríamos relacionarlo con un ministerio, pues, o lo que se está haciendo recientemente también en la iglesia con los migrantes, la cárcel. Ese es un ministerio, pues, y de alguna manera los que participan en ese ministerio tienen aparte un don, pues, y pueden o no pudieran participar como ancianos en las iglesias. No sé si me di a entender, pero yo creo que el tema del pastor, hay unos que son pastores de enseñanza, ¿no? El pastor líder de la enseñanza, etcétera. Tiene que ver con un ministerio, como una designación, una ocupación continua ministrando a la iglesia. Sí. Yo no sé si yo a lo mejor le entendí bien al tocayo o no. Lo que pasa es que como anciano, yo, bueno, he estado entendiendo a través pues de estos meses de enseñanza, veo los dones que se dan, lo que se menciona en Romanos, en 1 Corintios, en Efesios. Por ejemplo, varios ancianos pueden ser el profeta, el que habla a través de la palabra y que está exhortando a la congregación, etcétera, etcétera. Dice que también pueden ser evangelistas, como lo menciona Efesios, que finalmente todos todos debemos de compartir el evangelio, mas no todos tenemos ese don de evangelismo. Por ejemplo, yo vi a Julio ahora el domingo y pues es un evangelista nato, o sea, es una persona que habla de una manera tan directa y tiene ese don de evangelismo. Puede o no puede ser anciano, como tú comentabas, algunos que pueden enseñar en algún lado o en otro lado. Pero, por ejemplo, la parte final dice que algunos son constituidos como pastores y maestros. Yo creo que ese es el don al que se refiere el tocayo, porque aún dentro de los ancianos, sí puede ser el pastor de alguna actividad o de algún ministerio, lo que sea, pero finalmente se reconoce como los pastores que están al cuidado de la grey en ciertos aspectos. No todos tienen ese don. No sé si a lo mejor algo de eso se refería el tocayo, porque finalmente el grupo de ancianos está al tanto de todos los aspectos de la iglesia, pero no todos generalmente están reconocidos como el que está pastoreando o el encargado de la enseñanza, doctrinalmente hablando, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el don al que puede referirse, porque finalmente lo que decías de las finanzas, sí, a lo mejor lo más sano es que a lo mejor ni los ancianos estén tocando eso, pero lo que sí en definitiva es algo como una regla que debería ser, es que el pastor o el pastor principal o el anciano principal, como se le quiera llamar, yo creo que ese sí, él sí debería estar completamente en sus manos, pero ni preguntar siquiera, casi, incluso por cuestión testimonial, para que la gente no se dé de qué hablar, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor un anciano sí puede ser el encargado de las finanzas, pero siempre con transparencia, siempre no nomás uno solo, o sea, ya dependerá de los aspectos de la iglesia, cómo lo estructuran, pero sí, lo que yo le entendía al tocayo es que es ese don pastoral que sí pareciera ser que tiene que ser por un llamado, no por decir, mira, este cuate habla bonito y este cuate sabe mucha Biblia, que él sea el responsable de pastorear a la gente. Lo que pasa es que a veces podemos como confundirnos en el concepto de pastor como anciano. Sí, definitivamente pastor, anciano y obispo, estamos hablando de lo mismo, pero quien pastorea con ese concepto específico de llevar de la mano a la congregación en exhortación, en edificación, etcétera, etcétera, generalmente sí hay alguien o algunos que pudieran como identificarse como esas personas que la gente
les da su lugar y les respetan. ¿Por qué? Porque finalmente son quienes más influencia tienen, porque Dios les ha dado ese don y esa autoridad, incluso que ni siquiera la piden, sino que se nota claramente que Dios se las está dando. No sé si estoy hecho bolas o vaya por ahí. No, yo creo que está bien y no veo conflicto en lo que comenta Víctor tampoco. Quizá el perfil del pastor, quizá es como tener un corazón en particular por la persona o las personas, pues, ¿no? ¿A eso te refieres, Vic? Sí, sí, sí. Un acercamiento más Sí, al corazón de las personas, ¿no? sí, y uno de los características o sea, cuando iban y establecían ancianos, o sea, se buscaba que cumplieran ciertos requisitos, ¿no? Uno de esos era, bueno, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, apto para enseñar, no dice apto para hablar en público, pues, o para ser elocuente, sino apto para enseñar. Carismático. Sí, sí, sí. Entonces, como que era la característica de los ancianos que iban a cuidar a la iglesia, de los obispos. Pero dentro de la iglesia, yo creo pues que Dios da pastores y maestros, a gente que tiene un corazón por la gente, pues que tiene un corazón por cuidar a la gente y por enseñar, ¿no? Por compartir de la palabra de Dios. Es lo que entiendo, pues. Sí, yo creo que sí, no veo conflicto en eso, pues. Miren, vamos en Romanos 12, si quieren, con esto vamos concluyendo hoy. Son 7 dones que les digo que algunos creyentes le llaman los dones motivacionales, por decir de alguna manera, distinguirlos, pues. Y son estos, en el 12, 6. Bueno, viene hablando del contexto de todos miembros los unos de los otros. 6, de teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y ahí los menciona. El de profecía, conforme a la medida de la fe. El servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta. El que reparte. Y el que preside. Y el que hace misericordia. Parece redundante o obvio que diga el que sirve, ocúpese en servir. Pero pienso que justamente está como que alineando lo que Dios te ha dado con lo que es importante que hagas en la iglesia, pues, ¿verdad? Es decir, si Dios te ha dado el don de servir, ¿cómo se llama? No tengas tu ocupación en enseñar a lo mejor, o tu obsesión en enseñar, o viceversa, pues si Dios te ha dado el don de enseñar, ocúpate en eso, pues que ahí sea dedica tu tiempo a enseñar, a aprender, a leer, a seguir estudiando, a ver cómo puedes compartir mejor, porque eso es lo que Dios te ha dado para hacer, y dejar que los que sirvan, los que tengan misericordia, que lo hagan. Yo creo que ese es el énfasis, pues. Y entonces de estos 7, ahí está el de profecía, es el primero, y habla acerca de la fe. Esta persona, bueno, déjenme enlistarlos así nuevamente, que es profecía, y luego dice servicio, ¿verdad? Aquí lo estoy anotando otra vez para acordarme. Luego el que enseña, luego el que exhorta, y estoy hablando de hombres o mujeres, ¿verdad? Enseña, exhorta, repartir, o también se le conoce como el de dar. No es repartir lo de otros, sino es compartir lo tuyo, dar de lo tuyo, de lo que tú tienes o de lo que se te ha dado. Y luego presidir y tener misericordia. Ahí están los 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profecía,
servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. Aquí hay varias cosas, pues es todo un tema, pero podríamos ver que entre algunos de estos dones son contrastantes, ¿verdad? Son como extremos de personalidades. Esto no es como, no sé si han leído un libro comentado, conocido acerca de los temperamentos, que si el sanguíneo, el flemático, también es algo interesante, pero esto tiene que ver con la personalidad, con algo que Dios te ha dado en la forma de pensar, de ver las cosas, de ver el mundo, de las habilidades también para accionar, para tomar decisiones, pero controlado por el Espíritu de Dios, pues, ¿verdad? No en la carne, no va a tener ningún efecto para beneficio de la iglesia. Un creyente con cierta capacidad, pero dominado por la carne. ¿Sí? Estos 7 dones es cómo Dios nos ha diseñado, nos ha equipado, pero impulsado por el Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Dando el fruto del Espíritu. Entonces, vemos que hay opuestos y uno que queda libre, por decir. El opuesto, por ejemplo, es el primero y el último, el de profecía y el de misericordia. Tienen forma de tratar y de ver las cosas diferentes. Por ejemplo, el de profecía es una persona, no como en el Antiguo Testamento, que tiene una visión o un sueño. Eso no es. Es una persona que, con base en la verdad de las Escrituras, lo que ya está escrito en la Biblia, expone la verdad, ¿sí? Y no se va a callar para exponer la verdad. Este tipo de personas quizá está ilustrado por el mismo personaje llamado Pedro, ¿verdad? Que él no se callaba nada, él tenía la necesidad de expresarse, prefería ser leal a la verdad que ser leal a las personas. Él tenía que hablar y expresar lo que pensaba, y a veces se equivocaba porque no estaba, digamos, que dominado por el Espíritu o por la verdad. Pero el que tiene don de profecía en la iglesia es una persona que desde el púlpito, o puede ser una mamá en la casa, o una hermana, o un joven, que te va a decir la verdad, pues te va a expresar, y a veces la verdad duele porque no nos gusta que las personas nos corrijan o nos digan algo que está mal, pero esta persona te lo va a decir. Y son necesarias, son muy importantes en la iglesia, porque esta persona va a distinguir entre el engaño de una doctrina falsa, ¿verdad? O de una corriente doctrinal falsa, y la verdad, ¿sí? Y lo va a distinguir y lo va a decir. Y el contraste es la persona que tiene el don de misericordia, que es más apegado, como Juan, el discípulo, más apegado al corazón de las personas, a los sentimientos, a llorar con el que llora. Quizá es un poco más fiel a la persona que a la verdad. Pudiera ser un poquito más flexible a aceptar a las personas o animarlas a crecer mientras aprenden la verdad. Este es el primer contraste entre estas dos personas, profecía y misericordia. Y luego el otro es el que enseña y el que exhorta. El que enseña se va más como que a la teoría, al texto, al estudio de palabras. Es una persona que se mete mucho a los textos, pero también Dios lo usa para explicarlo de alguna forma sencilla, para que las personas vayan de lo desconocido a lo conocido, ¿verdad? Es algo muy interesante en la enseñanza. Y el contraste es el que exhorta. El que exhorta va más como que a la parte práctica, ¿sí? Un consejero, un consejero familiar que tal vez sí con base en los textos, ¿verdad? La verdad de la escritura, pero te va a decir, mira, más bien, no sé, por decir un ejemplo, el de enseñar te va a decir, tienes que amar a tu esposa, pues
Efesios tal y Colosenses tal y Gálatas y morir al yo y tienes que amar a la esposa. Muy al texto, pues, que es importante. Pero el que exhorta te va a decir, mira, más bien, ve a cenar con tu esposa un día de estos, regálale unas flores, hazle algo lindo, platica con ella, platícale tus cosas, más como que cuestiones prácticas, ¿verdad? Es como poner el hombro junto con el hermano para ayudarle a caminar y vas caminando con él en su progreso espiritual, más como un consejero. Eso sería el contraste entre enseñar y exhortar. Y el último contraste es el de presidir y el de servir. El de presidir tiene ese impulso para ir adelante, pues, para tomar decisiones, para encabezar al grupo, para pararse al frente y ser espontáneo para ser un líder, pues, ¿verdad? Para ir adelante, para presidir, para saber distinguir qué va a hacer cada persona. El ejemplo del de presidir puede ser Nehemías. Nehemías sabe qué recursos necesita, cuándo va a regresar, qué necesita, madera, cartas, voy en tal tiempo, vamos a construir el muro, organiza las familias para que trabajen enfrente del muro de su casa, para que no vayan hasta el otro lado de la ciudad. Con una mano pegan ladrillo y con la otra se defienden. Y él está impulsando, ¿verdad? Siendo un líder a todo el grupo, pues. Y el que sirve está más bien a disposición en su tiempo y recursos de ver las necesidades de otros, pues, ¿verdad? Ve necesidades que otros nos ven y busca satisfacerlas. Y estas pueden ser un poco contrastantes. En la carne, ya se nos está acabando el tiempo, de hecho ya se nos fue el tiempo, pero en la carne, estos dos contrastes pueden estar enfrentados y tener problemas, pues, ¿verdad? Ser enemigos y pelear el liderazgo, o pelear por la iglesia o por las actividades, pero en el espíritu los dos contrastes son usados. Y el último es el de dar. Esta persona creo que tiene que ver con los recursos financieros, que sabe administrarse bien y sabe dónde aplicar también recursos en la iglesia para el progreso del evangelio. Bueno, si quieren aquí dejamos y es muy interesante esta parte. Si quieren la siguiente reunión, que por cierto ya va a ser en enero, ¿no, Vic? Podríamos abundar en esto. Enero 12, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Gusto saludarles. Que tengan buena Navidad y Año Nuevo. Si no nos vemos, un abrazo a cada uno.